Mi nombre es Sebastián Varga, tengo 68 años, y mientras lloraba en el funeral de mi esposa Esperanza, mi propia hija vació mi cuarto y se lo entregó a su nueva familia. Pero lo que ella no sabía es que yo había estado preparándome para algo así durante los últimos 5 años, y lo que descubriría después la haría arrepentirse de cada decisión que tomó ese día. Imagínate la escena. Después de 43 años de matrimonio, después de sostener la mano de Esperanza durante sus últimas semanas en el hospital, después de organizar cada detalle de su funeral para que fuera como ella lo habría querido, regreso a casa después del cementerio y encuentro a mi hija Clara con 3 cajas de mudanza en el pasillo. «Papá, tenemos que hablar», me dice mientras yo todavía tengo puesto el traje negro del funeral. Todavía tengo los ojos hinchados de llorar, todavía huelo a flores del cementerio, y ella me viene con cajas de mudanza. «La situación cambió, papá», me dice con esa voz que usaba cuando era adolescente y había hecho algo malo. «Miguel y los niños necesitan su propio espacio, y este cuarto es perfecto para ellos. Te armamos un lugar cómodo en el sótano. Vas a estar más tranquilo ahí abajo, más tranquilo». Mi cuarto, donde dormí con su madre durante más de 4 décadas, donde nacieron sus primeros recuerdos, donde Esperanza murió hace apenas 2 semanas, ahora era perfecto para su nuevo esposo y los hijos de él. Pero aquí viene lo que Clara nunca supo. Durante todos estos años que ella pensaba que yo era simplemente un viejo carpintero retirado que vivía de una pensión modesta, yo había estado construyendo algo que ella jamás imaginó. Algo que me convertiría en el dueño de la situación de una manera que ni en sus peores pesadillas podría haber calculado. Mientras ella me explicaba por qué tenía que mudarme al sótano de mi propia casa, yo pensaba en los documentos que tenía guardados en la caja fuerte que ella nunca había visto. Documentos que cambiarían todo para siempre. Esa noche, empacando mis cosas en el sótano húmedo donde Clara había decidido que era mi lugar, tomé una decisión que alteraría el destino de toda mi familia. No iba a quedarme callado. No iba a aceptar que me trataran como un estorbo justo cuando más necesitaba el consuelo de mi hogar, y sobre todo no iba a permitir que mi hija se aprovechara de mi dolor para reorganizar mi vida según sus conveniencias. Porque lo que Clara estaba a punto de descubrir es que su papá no era el hombre simple que ella creía conocer. Al día siguiente, mientras Clara y Miguel instalaban una cama matrimonial en el cuarto donde Esperanza había muerto, yo estaba haciendo llamadas telefónicas que cambiarían el rumbo de esta historia para siempre. Llamadas que mi hija nunca pensó que yo sería capaz de hacer. Llamadas que le enseñarían que subestimar a las personas puede costarte más caro de lo que jamás imaginaste. Escucha esta historia hasta el final y dime si alguna vez has pasado por algo parecido. Cuéntame también desde qué país me estás escuchando, porque lo que viene a continuación es una lección que sirve para cualquier lugar del mundo. Para que entiendas bien esta historia, tengo que contarte quién era yo antes de convertirme en este viejo al que su hija quiso esconder en un sótano, porque no siempre fui el hombre que Clara veía como una carga, como un problema que había que resolver. Llegué a esta ciudad hace 35 años con Esperanza y Clara, que entonces tenía apenas 5 años. Veníamos de un pueblo pequeño donde yo trabajaba haciendo muebles a mano, pero las oportunidades eran pocas y los sueños grandes. Conseguí trabajo en una fábrica de muebles y Esperanza comenzó a dar clases de costura desde casa. Clara creció viendo cómo nos esforzábamos día y noche para darle la mejor vida posible. Los sábados y domingos yo trabajaba en mi pequeño taller del garaje haciendo muebles por encargo para familias del barrio. Cada peso extra que ganaba tenía un destino claro: el futuro de Clara y la comodidad de Esperanza. Cuando Clara cumplió 10 años, yo ya había ahorrado lo suficiente para comprar esta casa. No era grande, pero tenía 3 dormitorios, un sótano amplio que convertí en mi taller, y lo más importante, era nuestra. Recuerdo que el día que nos mudamos, Clara corrió por toda la casa gritando de alegría. «Papá, esta casa es enorme, es toda nuestra». Le dije que sí, que era toda nuestra, y que siempre lo sería. Esperanza decoró cada rincón con amor. Cosía las cortinas, bordaba las fundas de las almohadas, hacía manteles que combinaran con cada estación del año.
Nuestro cuarto era su refugio. Ahí pasaba las tardes leyendo mientras yo trabajaba en el taller. Ahí me contaba sus sueños para el futuro de nuestra familia. Ahí planeábamos cada etapa de la vida de Clara. Clara fue una niña estudiosa. Le pagué las mejores escuelas que pude costear, clases particulares de inglés, cursos de computación, cuando esas cosas empezaron a ser importantes. Mientras yo lijaba madera hasta altas horas y Esperanza cosía vestidos de novia para ganar dinero extra, Clara estudiaba en su cuarto sin preocuparse por nada más que sus libros y sus sueños. Cuando se graduó de la secundaria, hice una fiesta aquí en casa. Invité a todos los vecinos, a mis compañeros de la fábrica, a las alumnas de costura de Esperanza. Estaba tan orgulloso de mi hija la bachiller. Mira lo que logró esta muchacha, les decía a todos. Va a ser la primera profesional de la familia. Y lo fue. Clara estudió administración de empresas mientras yo seguía trabajando en la fábrica y atendiendo mi taller para pagar sus estudios. Cada mes, cuando llegaba la factura de la universidad, yo pagaba sin quejarme, aunque eso significara no comprar ropa nueva o postergar las reparaciones de la casa. Cuando Clara se recibió, organizamos una ceremonia aquí mismo, en el patio donde ahora Miguel estacionaba su camioneta como si fuera el dueño de casa. Esperanza cocinó durante 3 días para esa fiesta. Hicimos asado, empanadas, torta, todo lo que se te ocurra. Clara llegó con su diploma enmarcado y lo pusimos en la pared del living, justo donde Esperanza podía verlo desde su sillón favorito. Después, Clara consiguió trabajo en una empresa de contabilidad. Se fue a vivir sola a un departamento cerca del centro. Era natural, le dije a Esperanza. Los jóvenes necesitan su independencia, pero seguía viniendo los domingos a almorzar, me seguía trayendo la ropa para que yo le arreglara los muebles cuando se mudaba, seguía siendo mi niña. Cuando conoció a Miguel, me lo presentó un domingo de asado. Era divorciado, tenía 2 hijos de su primer matrimonio, trabajaba como supervisor en una empresa de construcción. Parecía un buen hombre, aunque algo callado. Si Clara lo eligió, debe tener sus razones, le dije a Esperanza esa noche. Nosotros criamos bien a nuestra hija. Ella sabe lo que hace. Se casaron hace 2 años, cuando Clara tenía 32 años. Una boda linda, aunque no tan grande como Esperanza hubiera querido. Miguel no tenía mucha familia, y nosotros tampoco somos muchos, pero fue un día hermoso. Clara estaba radiante con el vestido que Esperanza le había cosido durante meses, modificándolo una y otra vez hasta que quedara perfecto. Después de la luna de miel, Clara y Miguel vivieron un tiempo en el departamento de ella, pero era pequeño para los 4. Los hijos de Miguel, Tomás de 12 años y Sofía de 14, venían a quedarse los fines de semana y no había lugar para todos. Entonces Clara me pidió si podían mudarse acá temporalmente hasta que encontraran algo más grande. Esperanza estuvo encantada. Por fin la casa volvería a llenarse de voces, de risas, de vida familiar. Claro que sí, mi amor, le dijo a Clara. Esta casa es tuya también. Vengan cuando quieran. Y se mudaron. Al principio todo funcionó bien. Miguel era respetuoso conmigo, ayudaba con las reparaciones de la casa. Los chicos eran educados, aunque un poco tímidos. Pero después Esperanza se enfermó. Empezó con dolores de cabeza que achacábamos al estrés de tener más gente en casa. Después llegaron los mareos, la pérdida de peso, el cansancio que no se iba ni durmiendo 12 horas. Cuando finalmente la llevé al médico, ya era demasiado tarde. Cáncer de páncreas en estado avanzado. 6 meses de vida, como mucho. Durante esos 6 meses, yo me convertí en enfermero de tiempo completo. Trabajaba mediodía en la fábrica para no perder el seguro médico y el resto del tiempo cuidaba a Esperanza. Le daba los medicamentos, la llevaba a las sesiones de quimioterapia, le preparaba comidas especiales para que pudiera mantener algo de peso, la acompañaba en las noches cuando el dolor no la dejaba dormir. Clara ayudaba, sí, pero tenía su trabajo, sus responsabilidades con Miguel y los chicos. Es comprensible, le decía a Esperanza, cuando se quejaba de que nuestra hija no venía a verla tanto como antes. Clara tiene su propia familia ahora. Nosotros ya criamos a nuestra hija. Ahora le toca a ella construir su vida. Esperanza murió un martes por la mañana. Yo estaba sosteniendo su mano cuando dio el último suspiro. Clara llegó al hospital 20 minutos después, cuando ya era tarde.
Había estado en una reunión de trabajo que no pudo cancelar. Miguel la acompañó. Los chicos se quedaron en la escuela. Era mejor así, dijo Clara. No es bueno que vean estas cosas. El funeral fue 2 días después. Clara se encargó de la organización porque yo no estaba en condiciones de tomar decisiones. Eligió las flores, la música, las tarjetas de agradecimiento. Todo muy eficiente, todo muy ordenado. Durante la ceremonia yo no podía parar de llorar. 43 años de matrimonio no se olvidan en un día. 43 años de despertar al lado de la misma persona, de compartir sueños, de construir una familia juntos. Clara lloraba también, pero de una manera más controlada, más digna. Miguel y los chicos la acompañaban como correspondía. Los vecinos, mis compañeros de trabajo, las amigas de costura de Esperanza, todos vinieron a acompañarnos. Fue un funeral hermoso, como Esperanza se merecía. Cuando terminó la ceremonia en el cementerio, yo solo quería volver a casa y encerrarme en mi cuarto. Quería oler el perfume de Esperanza en las almohadas. Quería sentarme en su lado de la cama y llorar todo lo que no había podido llorar durante esos 6 meses de cuidarla. Quería estar solo con mis recuerdos en el lugar donde habíamos sido felices. Pero cuando llegué a casa, Clara ya había tomado otra decisión por mí. Las cajas de mudanza estaban listas, la cama del sótano estaba armada, mis cosas estaban empacadas, como si hubiera estado esperando que Esperanza muriera para reorganizar la casa según sus necesidades, como si mi dolor fuera secundario a sus planes familiares. «Papá, vas a estar más cómodo en el sótano», me dijo. «Es más fresco en verano, más cálido en invierno. Además, así Miguel y yo podemos usar el cuarto principal, que es más grande para nosotros y los chicos. Es lo más práctico». Práctico. Esa palabra me dolió más que el diagnóstico de Esperanza. Mi matrimonio, mi duelo, mis recuerdos, todo era una cuestión de practicidad. Pero como te dije al principio, había cosas que Clara no sabía, cosas que yo había estado preparando durante años, no por desconfianza, sino por responsabilidad. Y esas cosas estaban a punto de cambiar toda la ecuación de poder en mi propia casa. Esa primera noche en el sótano, rodeado de cajas y recuerdos, saqué de una valija pequeña los documentos que iban a convertir a mi hija en una extraña en la casa donde había crecido. El abandono de Clara no había empezado después de la muerte de Esperanza. Había empezado mucho antes, pero yo había estado tan ocupado cuidando a mi esposa que no me había dado cuenta del cambio gradual en mi hija. O tal vez no había querido darme cuenta, porque duele aceptar que la persona que más amas en el mundo te está tratando como un estorbo. Después de que Clara se casó con Miguel, las cosas empezaron a cambiar de maneras sutiles. Al principio pensé que era normal. Los recién casados necesitan tiempo para adaptarse, para encontrar su ritmo como pareja. Pero después de mudarse acá, empecé a notar que Clara me hablaba diferente. Ya no me preguntaba cómo había estado mi día. Ya no se quedaba en la cocina charlando conmigo mientras yo preparaba la cena. Cuando Esperanza empezó a enfermarse, Clara se volvió más práctica, más eficiente, pero menos cariñosa. «Papá, tenés que ser más organizado con los medicamentos de mamá. Papá, tenés que llevar un registro de lo que come. Papá, tenés que ser más firme con los horarios». Todo eran instrucciones, como si yo fuera un empleado doméstico, no el esposo de la mujer que estaba muriendo. Miguel, que al principio me trataba con respeto, empezó a actuar como si él fuera el hombre de la casa. Sebastián me decía, sin el don que antes usaba, «Yo me encargo de arreglar esa gotera del baño». «Sebastián, yo hablo con el plomero». «Sebastián, yo llevo el auto al mecánico», como si yo fuera demasiado viejo o demasiado incompetente para manejar mi propia casa. Los chicos, Tomás y Sofía, que al principio eran tímidos pero educados, empezaron a tratarme como si fuera invisible. Pasaban por mi lado sin saludar, usaban mis herramientas sin pedir permiso, dejaban el desorden por toda la casa como si yo fuera el encargado de limpiar. Cuando les decía algo corrían a quejarse con Clara, y ella siempre los defendía. «Papá, son chicos, no seas tan estricto. Están pasando por un momento difícil con todo esto de mamá». Como si mi duelo fuera menos importante
que la adaptación de unos niños que apenas conocía hacía 2 años. Durante los últimos meses de vida de Esperanza, cuando yo estaba más vulnerable, más necesitado de apoyo familiar, Clara se distanció aún más. Papá, no puedo venir hoy a acompañarte al médico con mamá. Tengo una reunión importante en el trabajo. Papá, no puedo quedarme esta noche a cuidar a mamá. Miguel y yo tenemos una cena con sus amigos. Papá, no puedo llevarla a la quimioterapia mañana. Los chicos tienen un evento en la escuela. Siempre había una excusa. Siempre había algo más importante que su madre muriendo. Esperanza lo notaba, aunque nunca me dijo nada directamente. Sebastián, me susurraba en las noches cuando el dolor no la dejaba dormir, Clara está muy cambiada. Ya no es la misma niña que criamos. Yo la defendía, claro. Está estresada, mi amor. Tiene muchas responsabilidades. Ya va a pasar. Pero en el fondo sabía que Esperanza tenía razón. El día que Esperanza murió, Clara llegó tarde al hospital. Había tenido una reunión de presupuesto que no podía postergar. Una reunión de presupuesto mientras su madre se moría. Cuando llegó y vio que ya era tarde, no lloró como yo esperaba. Se quedó parada al lado de la cama viendo el cuerpo sin vida de Esperanza, y lo primero que dijo fue, bueno, ahora hay que organizar todo para el funeral. Organizar. Como si la muerte de su madre fuera un evento corporativo que había que planificar. Durante los 2 días entre la muerte y el funeral, Clara se comportó como una gerente de proyectos. Llamó a la funeraria, eligió el ataúd, contactó al cura, mandó a hacer las tarjetas. Todo muy eficiente, todo muy profesional. Pero en ningún momento se sentó conmigo a recordar a Esperanza, a llorar juntos, a consolarnos mutuamente. Y después del funeral, cuando yo más necesitaba el consuelo de mi hogar, de mi cuarto, de los lugares donde Esperanza y yo habíamos sido felices, Clara ya tenía todo planeado para trasladarme al sótano, como si hubiera estado esperando que su madre muriera para ejecutar un plan que tenía preparado desde hacía tiempo. Esa noche en el sótano, mirando las cajas donde Clara había metido 43 años de mi matrimonio como si fueran trastos viejos, entendí que mi hija ya no me veía como su padre, me veía como un obstáculo, como alguien que ocupaba un espacio que ella necesitaba para su nueva familia. Y lo más doloroso de todo era que lo había hecho el mismo día del funeral de su madre. Pero lo que Clara no sabía es que durante todos esos años que ella pensaba que yo era un simple carpintero jubilado, yo había estado construyendo algo mucho más grande de lo que ella podía imaginar. Algo que la iba a sorprender de una manera que jamás olvidaría. Porque una cosa es que te traten mal por ignorancia, y otra muy distinta es que lo hagan calculadamente. Y mi hija estaba a punto de descubrir la diferencia. Ahora viene la parte de la historia que Clara nunca se imaginó. Mientras ella creía que yo era apenas un viejo carpintero que vivía de una jubilación modesta, yo había estado construyendo un imperio de pequeñas inversiones que la convertiría a ella en una extraña en mi propia casa. ¿Te acordás que te conté que trabajé durante décadas haciendo muebles por encargo? Bueno, en todos esos años aprendí algo muy importante sobre el valor de las cosas y sobre la paciencia para esperar el momento adecuado. Hace 15 años, cuando Clara todavía estaba estudiando, me di cuenta de que el barrio donde vivíamos estaba empezando a cambiar. Llegaban familias jóvenes, se abrían negocios nuevos, se construían casas más modernas. Era evidente que la zona se estaba valorizando, pero nadie parecía darse cuenta de la velocidad a la que estaba pasando. Excepto yo, que había visto crecer este barrio casa por casa, calle por calle. Empecé a comprar pequeñas propiedades con el dinero que ganaba en mi taller. No casas enteras porque eso estaba fuera de mi alcance, sino terrenos baldíos, locales comerciales abandonados, departamentos pequeños que necesitaban refacciones. Propiedades que nadie quería porque estaban en mal estado o en zonas que todavía no eran populares. El secreto estaba en ver el potencial a largo plazo. Mientras otros compraban cosas para usar inmediatamente, yo compraba cosas para el futuro. Un terreno baldío donde sabía que en unos años iban a construir un shopping, un local comercial en una calle que sabía que se iba a convertir en zona gastronómica.
Un departamento pequeño, en un edificio que sabía que se iba a valorizar cuando arreglaran la plaza de enfrente. Esperanza sabía de algunas de estas inversiones, pero no de todas. Le contaba sobre las más importantes, pero me guardaba los detalles de las más especulativas. No porque le mintiera, sino porque no quería preocuparla con operaciones que podían salir mal. «Sebastián», me decía cuando veía que yo estudiaba mapas y planos de la ciudad, «vos sabés más de bienes raíces que cualquier inmobiliario profesional». Durante los años que Clara estuvo en la universidad, cada peso extra que ganaba lo invertía. No me compré un auto nuevo, no cambiamos los muebles de la casa, no nos fuimos de vacaciones caras. Todo lo que sobraba después de los gastos familiares lo usaba para seguir comprando propiedades. Era una apuesta a futuro, una manera de asegurarme de que Clara y Esperanza estarían siempre protegidas económicamente. Cuando Clara se recibió, pensé en contarle sobre las inversiones, pero después decidí esperar a que se casara y se estableciera. Quería darle todo como una sorpresa cuando realmente lo necesitara, cuando tuviera su propia familia y pudiera apreciar el valor de la seguridad económica. Qué equivocado estaba sobre el momento correcto para hacer esa revelación. Las propiedades empezaron a valorizarse exactamente como yo había calculado. Terrenos que había comprado por monedas ahora valían fortunas. Locales comerciales que había adquirido prácticamente regalados ahora se alquilaban por cifras que me daban escalofríos. Departamentos que había comprado como inversión especulativa ahora eran codiciados por familias de clase media alta. Hace 3 años, una desarrolladora me ofreció comprar 5 de mis terrenos para construir un complejo de departamentos de lujo. La oferta era tan alta que casi me da un infarto. Podía vender esos 5 terrenos y convertirme en millonario de la noche a la mañana. Pero decidí esperar. Decidí seguir construyendo mi patrimonio, seguir comprando, seguir apostando al crecimiento de la zona. El año pasado, cuando Esperanza se enfermó, estuve tentado de vender algunas propiedades para pagarle los mejores tratamientos privados. Pero los médicos me dijeron que no había tratamiento que pudiera salvarla, que lo mejor era mantenerla cómoda y acompañada. Así que guardé el dinero para el futuro, para Clara, para mis futuros nietos. Nunca pensé que ese dinero, que esas propiedades que había comprado pensando en el bienestar de mi familia, las iba a tener que usar para defenderme de mi propia hija. Nunca pensé que Clara me iba a echar de mi cuarto el mismo día del funeral de su madre. Nunca pensé que iba a tener que demostrarle quién era realmente el dueño de casa. Esa primera noche en el sótano, abrí la caja fuerte que tenía escondida detrás de mis herramientas y saqué todas las escrituras, todos los contratos, todos los documentos que probaban lo que yo realmente valía. Había llegado el momento de usar mi patrimonio. No para darle una sorpresa alegre a Clara, sino para darle una lección que no iba a olvidar nunca. ¿Qué harías tú en mi lugar? ¿Aceptarías que te manden al sótano de tu propia casa o harías lo que tenías que hacer para recuperar tu dignidad? Al día siguiente del funeral, Clara ya tenía organizada la mudanza completa al cuarto principal. Trajo decoradores para cambiar el papel de las paredes, compradores de muebles para llevarse todas las cosas de Esperanza, y hasta un equipo de limpieza para eliminar cualquier rastro de que ahí habían vivido mis padres durante décadas. «Papá», me dijo esa mañana, «encontré una empresa que se especializa en redecoración rápida. Van a dejar el cuarto como nuevo para esta tarde. ¿No querés guardar algo especial de mamá antes de que se lleven los muebles?» Como nuevo, como si 43 años de matrimonio fueran algo sucio que había que limpiar para empezar de cero. «Sí, Clara», le dije, «quiero guardar algunas cosas de tu madre, pero no me refería a sus vestidos o sus joyas. Me refería a la dignidad que ella me había enseñado, al coraje que necesitaba para enfrentar lo que estaba a punto de hacer». Mientras Clara supervisaba a los decoradores y Miguel dirigía a los cargadores como si fuera el dueño de casa, yo estaba en el sótano haciendo las llamadas telefónicas más importantes de mi vida. La primera llamada fue a mi abogado, el doctor Paredes, que había manejado todas mis compras de propiedades durante los últimos 15 años. «Doctor, llegó el momento de ejecutar el plan de contingencia del que hablamos hace unos años.
Necesito que prepare todos los papeles para transferir las propiedades y activar las cláusulas de desalojo que incluimos en los contratos. Y doctor, quiero que todo esté listo para mañana por la mañana. La segunda llamada fue a mi contador, don Ramón, que llevaba mis finanzas desde que empecé a invertir. Ramón, quiero que prepares un informe completo de mi patrimonio. Todos los terrenos, todos los alquileres, todas las propiedades, todo. Y quiero que calcules exactamente cuánto dinero genero por mes con esas inversiones. Necesito los números exactos para una presentación que voy a hacer mañana. La tercera llamada fue la más dolorosa, pero también la más necesaria. Llamé a mi hermana Lucía, que vive en el norte del país. Hacía meses que no hablaba con ella, porque había estado tan ocupado cuidando a Esperanza que no había tenido tiempo para llamar a nadie de la familia. Lucía, soy Sebastián. Esperanza murió hace 3 días. Clara me echó de mi cuarto para poner a su nueva familia. Mañana les voy a dar una sorpresa que se van a acordar toda la vida. Sebastián, me dijo Lucía después de expresar sus condolencias, ¿estás seguro de lo que vas a hacer? ¿Es tu hija? Sí, Lucía, es mi hija. Pero también es una mujer de 34 años que echó a su padre de su propio cuarto el día del funeral de su madre. Hay cosas que no se pueden perdonar con sangre familiar. Pasé esa noche revisando todos los documentos, calculando los números, preparando la presentación que iba a cambiar para siempre la dinámica de poder en mi casa. No dormí nada, pero no era por tristeza o nerviosismo, era por expectativa. Por primera vez desde que Esperanza se había enfermado, me sentía en control de mi vida. A la mañana siguiente, Clara bajó al sótano con una bandeja de desayuno. «Buenos días, papá. Te traje café y tostadas. ¿Cómo dormiste en tu cuarto nuevo?» «Mi cuarto nuevo». Como si fuera un regalo que ella me había dado, no un destierro que me había impuesto. «Muy bien, Clara. De hecho, dormí tan bien que tomé algunas decisiones importantes». «¿Qué decisiones, papá?» «Llamé a toda la familia para contarles que tu madre murió. Se van a venir todos para el velorio tardío que vamos a hacer el fin de semana. Van a venir tus tíos, tus primos, toda la gente que no pudo venir al funeral porque les avisé muy tarde». Clara se puso pálida. «Papá, no podemos recibir a toda esa gente. La casa está siendo remodelada. Miguel y los chicos necesitan tranquilidad para adaptarse. No te preocupes, hija. Ya está todo arreglado. De hecho, doctor Paredes viene esta tarde a explicarte algunos cambios legales que hice anoche. Cambios que te van a interesar mucho». «¿Qué cambios legales?» Clara ya no sonreía como cuando había bajado con el desayuno. Su voz había cambiado. Ya no era la voz condescendiente que había estado usando conmigo desde la muerte de Esperanza. Cambios relacionados con la propiedad de esta casa y algunas otras cosas que vos no sabés que existen. Pero mejor esperamos a que llegue el doctor para que te explique todo con términos legales correctos. No querés que tu papá carpintero se confunda con palabras complicadas, ¿no? Clara se quedó callada durante unos segundos que se sintieron como horas. Después subió las escaleras sin decir nada más. A las 3 de la tarde llegó el doctor Paredes con una carpeta llena de documentos y una sonrisa que indicaba que iba a disfrutar mucho de lo que estaba a punto de pasar. Clara, Miguel y los chicos estaban en la sala mirando televisión cuando tocó el timbre. «Clara», le grité desde el sótano, «llegó tu visita. Hacé pasar al doctor Paredes a la sala. Tenemos cosas importantes que discutir en familia». Cuando subí del sótano, Clara y Miguel estaban sentados en el sofá, con esa expresión de preocupación que tienen las personas cuando sospechan que algo malo está por pasar, pero no saben exactamente qué. Los chicos habían ido a sus cuartos. Doctor Paredes se sentó en el sillón donde antes se sentaba Esperanza y abrió su carpeta, como si fuera a leer una sentencia judicial. «Señorita Clara», comenzó el doctor con su voz más profesional, «su padre me pidió que le explique algunos aspectos legales relacionados con esta propiedad y otras inversiones que él ha realizado durante los últimos 15 años. Inversiones de las que aparentemente usted no tenía conocimiento». Clara me miró como si me hubiera vuelto loco. «Papá, ¿de qué inversiones habla el doctor?» «Doctor, continúe, por favor». El doctor Paredes sacó el primer documento de la carpeta. «Esta es la escritura de propiedad de esta casa, que como usted sabe, está a nombre de su padre. Pero lo que usted tal vez no sabe
es que su padre también es propietario de otras 17 propiedades en esta ciudad y ciudades vecinas. 17 propiedades que incluyen terrenos, departamentos y locales comerciales. Clara abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Miguel se enderezó en el sofá como si alguien le hubiera dado una descarga eléctrica. El doctor Paredes continuó como si estuviera leyendo el pronóstico del tiempo. Además, señorita Clara, estas propiedades generan un ingreso mensual de alquiler que supera en 10 veces el sueldo promedio de un profesional en esta ciudad. Papá, ¿esto es verdad? Clara finalmente encontró su voz, pero sonaba como si fuera de otra persona. Sí, hija, es verdad. Tu papá carpintero, el que acabas de mandar al sótano como si fuera un estorbo, es propietario de un patrimonio que te convertiría a vos en una inquilina muy cara en tu propia casa. Miguel se puso de pie. Don Sebastián, yo no sabía nada de esto. Nosotros podemos mudarnos a otro lado si es necesario. Tranquilo, Miguel. Sentate y escucha el resto, porque esto recién empieza. Doctor, continúe con la segunda parte. El doctor Paredes sacó otro documento. Su padre también me pidió que redacte un nuevo testamento. En caso de fallecimiento, el 80% de las propiedades serán donadas a instituciones de caridad que trabajan con ancianos abandonados por sus familias. El 20% restante quedará en fideicomiso para futuros nietos, bajo la condición de que visiten regularmente asilos de ancianos hasta los 25 años. ¿Y para mí qué queda? Clara había empezado a llorar, pero no eran lágrimas de tristeza, sino de desesperación. Para vos, hija, queda exactamente lo que vos elegiste que quedara. Queda esta casa, donde podés seguir viviendo mientras pagues un alquiler mensual equivalente al precio de mercado de una propiedad de estas características. Alquiler que, por supuesto, va a ir aumentando según las valuaciones del barrio. ¿Me estás cobrando alquiler por mi propia casa? No, Clara, te estoy cobrando alquiler por mi casa. La casa que yo compré, que yo mantuve durante 30 años, donde crié a una hija que evidentemente no aprendió el valor del respeto familiar. Si querés seguir viviendo acá, vas a pagar como cualquier inquilino. Si no te gusta, podés buscar otro lugar. Doctor Paredes cerró la carpeta y se puso de pie. Don Sebastián, todos los documentos están firmados y registrados. A partir de mañana, los nuevos contratos de alquiler entran en vigencia. Si necesita algo más, no dude en llamarme. Salió de la casa dejando un silencio que se podía cortar con cuchillo. Clara se quedó sentada en el sofá, mirando el piso como si ahí estuvieran escritas las respuestas a lo que acababa de pasar. Miguel caminaba de un lado para el otro como animal enjaulado. Los chicos habían salido de sus cuartos y nos miraban desde la escalera sin entender por qué todos estábamos tan serios. «Papá», finalmente dijo Clara, «yo no sabía que vos tenías todo esto. Si lo hubiera sabido, jamás te habría pedido que te mudaras al sótano». «Ah, sí. ¿Y por qué no, Clara?» «Porque pensabas que era un viejo pobre que dependía de tu caridad, porque creías que no tenía opciones, o porque te diste cuenta de que cometiste un error de cálculo muy grave». «No, papá, porque te respeto, porque sos mi padre». «Ah, ahora me respetás. Cuando pensabas que era pobre, me mandaste al sótano el día del funeral de tu madre. Cuando descubrís que soy millonario, de repente me respetás. ¿Sabés qué me dice eso sobre vos, Clara? Me dice que tu respeto depende de mi cuenta bancaria, no de mi condición de padre». Clara se puso a llorar más fuerte. «Papá, perdóname. Yo estaba confundida. Estaba pasando por mucho estrés con la muerte de mamá, con la mudanza, con los chicos. No estaba pensando claramente. Esperanza también estaba confundida, Clara. También estaba pasando por estrés. Se estaba muriendo de cáncer. Y sin embargo, nunca me faltó el respeto. Nunca me trató como si fuera un estorbo». Miguel se acercó a mí con las manos extendidas como si estuviera pidiendo una tregua. «Don Sebastián, nosotros no queremos problemas. Podemos buscar otro lugar para vivir si eso es lo que usted prefiere». «No, Miguel, ustedes se van a quedar acá. Van a pagar alquiler como corresponde, van a cumplir con las reglas de convivencia que yo establezca y van a aprender a respetar al dueño de casa. O se van. La decisión es de ustedes». Los siguientes días fueron muy instructivos.
Clara y Miguel descubrieron lo que significa vivir como inquilinos en lugar de dueños de casa. Descubrieron que cuando no pagas las cuentas, te pueden cortar los servicios. Descubrieron que cuando no respetas las reglas del propietario, te pueden iniciar un desalojo. Descubrieron que la sensación de seguridad que habían tenido viviendo en mi casa era un privilegio, no un derecho. El primer mes, Clara vino a pedirme una reducción en el alquiler. Papá, el precio que estás cobrando es muy alto. No llegamos con todos los gastos. Le respondí exactamente lo que ella me había dicho cuando me mandó al sótano. Es lo más práctico. Si no les gusta, pueden buscar otro lugar. Se fue de mi oficina del sótano con la cara roja de bronca, pero pagó. El segundo mes, Miguel vino a quejarse por las nuevas reglas de convivencia que yo había establecido. Don Sebastián, eso de que no podemos usar el taller del fondo es injusto. Necesito un lugar para guardar mis herramientas. Le expliqué que cuando sos inquilino, usás solo los espacios que están incluidos en el contrato de alquiler. El taller no estaba incluido. El tercer mes, los chicos vinieron a preguntarme por qué ya no podían invitar amigos sin pedirme permiso, porque esta no es su casa, les dije. Esta es mi casa. Ustedes viven acá como inquilinos, y los inquilinos respetan las reglas del propietario. Si no les gusta, sus padres pueden buscar otro lugar donde vivir. Fue durante ese tercer mes que Clara finalmente entendió lo que había hecho. Una noche, bajó al sótano y se sentó en la silla al lado de mi escritorio. Papá, tenemos que hablar. Sí, Clara, tenemos que hablar, pero esta vez vas a escuchar vos, no solo hablar. Yo sé que me equivoqué. Sé que no debería haberte pedido que te mudaras al sótano, especialmente el día del funeral de mamá. Pero nunca pensé que tenías tanto dinero. Nunca pensé que eras tan independiente económicamente. Siempre creí que necesitabas nuestro apoyo. Exacto, Clara. Siempre creíste lo que te convenía creer. Nunca te preguntaste cómo estaba realmente tu padre. Nunca te interesaste por mi vida más allá de lo que podía hacer por vos. Pero papá, ¿por qué nunca me contaste sobre las propiedades? ¿Por qué me dejaste creer que eras pobre? Porque quería guardarlo como una sorpresa para dártelo cuando fuera el momento adecuado. Porque pensé que cuando yo me muriera, ibas a abrir mi caja fuerte y te ibas a sentir orgullosa de tu padre. Porque creí que habías heredado los valores que Esperanza y yo tratamos de enseñarte. Clara se quedó callada durante mucho tiempo. Después me preguntó, ¿qué tengo que hacer para que me perdones? No es lo que tenés que hacer, Clara. Es lo que tenés que entender. Tenés que entender que el respeto no se basa en el dinero que tiene la otra persona. Tenés que entender que la familia no es una conveniencia que se reorganiza según las necesidades del momento. Tenés que entender que los padres merecen dignidad, especialmente cuando están sufriendo. ¿Y si entiendo todo eso? Si aprendo a ser mejor hija, ¿cambiarías el testamento? No, Clara. El testamento se queda como está, porque lo que hiciste no se borra con prometer que vas a cambiar. Lo que hiciste me enseñó quién sos realmente, y no es la hija que yo creía que había criado. Pero sí podés ganarte de vuelta mi respeto. Podés aprender a ser una inquilina respetuosa en lugar de una propietaria abusiva. Los meses siguientes fueron de adaptación para todos. Clara y Miguel aprendieron a vivir con un presupuesto ajustado, porque pagar alquiler de mercado significaba menos dinero para otros gastos. Los chicos aprendieron que hay reglas que se respetan aunque no te gusten. Y yo aprendí que a veces hay que proteger tu dignidad incluso de tu propia familia. Hace 6 meses que vivo en el sótano de mi propia casa, pero ya no me siento como un desterrado. Me siento como el dueño de casa que soy. Clara me trata con respeto, no porque me quiera más que antes, sino porque entiende que no tiene otra opción. Miguel y los chicos me saludan cuando me ven, me piden permiso para usar las cosas, me agradecen cuando los ayudo con algo. ¿Es la relación que soñé tener con mi hija? No, pero es una relación basada en la realidad, no en fantasías sobre el amor incondicional de la familia. Clara aprendió que el amor sin respeto no vale nada. Yo aprendí que a veces hay que enseñar a la gente cómo tratarte, incluso si esa gente son tus hijos. El mes pasado, Clara vino a hablar conmigo sobre un problema en su trabajo.
Estaba preocupada porque su empresa estaba pasando por una reestructuración y temía quedarse sin empleo. Me pidió consejos sobre cómo manejar la situación. Fue la primera vez en años que me consultaba sobre algo importante. La primera vez que me trataba como si mi opinión valiera algo. Le di el mejor consejo que pude, basado en mi experiencia de vida y en lo que había aprendido invirtiendo durante tantos años. Ella me escuchó atentamente, me hizo preguntas inteligentes, me agradeció sinceramente. Por un momento sentí que estaba hablando con la Clara que había criado, no con la mujer que me había echado de mi cuarto. ¿Significa eso que la perdono? No. Significa que estoy dispuesto a construir una nueva relación con ella, basada en el respeto mutuo y en la honestidad, no en la nostalgia de lo que creí que éramos. Esperanza siempre me decía que las segundas oportunidades hay que ganárselas, no pedirlas. Clara se está ganando su segunda oportunidad día a día. Ayer fue el primer aniversario de la muerte de Esperanza. Clara me preguntó si podíamos ir juntos al cementerio a visitarla. Fuimos en mi auto. Compramos flores en el camino. Nos quedamos una hora al lado de la tumba hablando de recuerdos lindos de Esperanza. No mencionamos para nada el día del funeral. No hablamos de lo que había pasado después. Solo recordamos a la mujer que habíamos amado los dos. Cuando volvíamos a casa, Clara me dijo: «Papá, sé que no puedo cambiar lo que hice, pero quiero que sepas que todos los días me arrepiento de haber tomado esas decisiones. Todos los días pienso en cómo se debe haber sentido mamá si nos estaba viendo desde algún lado». Le respondí: «Clara, tu madre te amaba incondicionalmente, pero también te conocía mejor que nadie. Ella sabía que algún día ibas a tener que aprender esta lección. Capaz por eso se fue cuando se fue, para no tener que ver cómo yo te la enseñaba». Esta semana, los chicos me pidieron si podían ayudarme en el taller durante las vacaciones de invierno. Quieren aprender a hacer cosas con las manos, me dijeron. Sus propios padres trabajan en oficinas, pero sienten curiosidad por el trabajo manual. Les dije que sí, pero bajo mis reglas: horarios fijos, respeto por las herramientas, atención cuando explico algo. Tomás, el mayor, me sorprendió con su habilidad natural para la carpintería. Tiene buenas manos y paciencia para lijar. Sofía prefiere las tareas de pintura y barnizado. Los dos me escuchan cuando les cuento historias de los muebles que hice para su tía Clara cuando era niña, de la cuna que construí cuando ella nació, de la mesa donde hizo los deberes durante toda la primaria. ¿Estoy criando a mis nietos políticos? En cierta manera sí. Les estoy enseñando que el trabajo manual tiene dignidad, que la paciencia tiene recompensas, que las cosas hechas con amor duran más que las cosas compradas por conveniencia. Les estoy enseñando valores que tal vez sus propios padres no pueden enseñarles, porque están demasiado ocupados siendo adultos modernos. La semana pasada, Sofía me preguntó por qué yo vivía en el sótano si la casa era mía. Es una pregunta compleja para explicarle a una niña de 14 años. Le dije que a veces los adultos toman decisiones que tienen consecuencias y que esas consecuencias se convierten en lecciones para toda la familia. No entendió completamente, pero asintió como si supiera que había algo importante en lo que le estaba diciendo. Miguel ha resultado ser mejor inquilino de lo que esperaba. Paga puntualmente, respeta las reglas, incluso me ayuda con reparaciones menores sin que se lo pida. Un día me dijo: «Don Sebastián, yo entiendo por qué hizo lo que hizo. Si alguien me echara de mi cuarto el día del funeral de mi esposa, yo también les cobraría alquiler». Me reí porque tenía razón. Hay cosas que no se perdonan con disculpas. Me siento solo viviendo en el sótano. A veces, pero es una soledad diferente a la que sentí durante los últimos meses de vida de Esperanza, cuando estaba rodeado de familia, pero me sentía completamente incomprendido. Esta es una soledad elegida, una soledad con dignidad. Tengo mi espacio, mis horarios, mi privacidad. Nadie me molesta cuando quiero estar tranquilo. Nadie me critica por cómo manejo mi tiempo. He empezado a hacer cosas que no había hecho en años. Leo libros sobre inversiones inmobiliarias, estudio mapas de la ciudad para identificar nuevas oportunidades, visito propiedades en venta los fines de semana. Mi patrimonio sigue creciendo, y ya no es para dejarle una herencia a Clara. Es para mantener mi independencia,
para asegurarme de que nunca más voy a depender de la buena voluntad de nadie. También retomé contacto con viejos amigos que había perdido durante los años de cuidar a Esperanza. Mi compadre Raúl viene a tomar mate los domingos por la tarde. Hablamos de política, de fútbol, de los cambios en el barrio. Me cuenta chismes de los vecinos. Yo le cuento sobre mis inversiones. Es bueno tener conversaciones de adulto con alguien que me ve como un igual, no como un problema que hay que resolver. ¿Extraño a Esperanza? Todos los días. Pero he aprendido a extrañarla sin amargura, a recordarla sin dolor. Ella era una mujer práctica que entendía que la vida sigue después de que uno se va. Sé que si pudiera verme ahora, estaría orgullosa de cómo manejé la situación con Clara. Esperanza siempre decía que había que enseñar con el ejemplo, no con sermones. El mes que viene voy a cumplir 69 años. Clara me preguntó si quería hacer una fiesta, si quería invitar a la familia. Le dije que no, que prefería una celebración tranquila. Voy a invitar a mis pocos amigos verdaderos. Vamos a hacer un asado en el patio. Vamos a brindar por Esperanza y por las lecciones aprendidas. Clara puede participar si quiere, pero como inquilina respetuosa, no como hija consentida. ¿He perdonado a Clara? Esa es una pregunta compleja. He aceptado que ella es quien es, no quien yo quería que fuera. He aceptado que nuestra relación cambió para siempre el día que me echó de mi cuarto. Pero también he aceptado que puede construir una nueva relación conmigo si está dispuesta a ganársela. El perdón no es olvidar lo que pasó, es elegir no dejar que lo que pasó defina el futuro. Si tuviera que darle un consejo a alguien que está pasando por algo parecido, le diría esto: no permitas que nadie te trate mal solo porque es familia. La familia no es una excusa para el abuso, es una responsabilidad que se gana día a día con respeto y consideración. Si alguien no entiende eso, entonces esa persona necesita aprender. Y a veces la única manera de enseñar es con consecuencias reales. También le diría que nunca es demasiado tarde para defender tu dignidad. No importa cuántos años tengas, no importa cuán dependiente creas que eres de otros, siempre tenés más poder del que pensás. El poder está en las decisiones que tomás, en los límites que estableces, en la manera en que elegís responder cuando alguien te falta el respeto. ¿Me arrepiento de algo? Me arrepiento de haber esperado tanto tiempo para actuar. Me arrepiento de haber permitido que Clara me tratara como un estorbo durante los últimos años, sin poner límites claros. Me arrepiento de no haberle enseñado antes que el respeto es independiente de la cuenta bancaria de las personas. Pero no me arrepiento de haberle dado la lección que le di. No me arrepiento de haber usado mi patrimonio para defender mi dignidad. No me arrepiento de haber elegido vivir en mi sótano antes que aceptar ser tratado como un ciudadano de segunda clase en mi propia casa. La vida me enseñó que hay dos tipos de personas: las que aprenden de las consecuencias y las que las ignoran hasta que es demasiado tarde. Clara está aprendiendo. Miguel está aprendiendo. Los chicos están aprendiendo. Y yo también estoy aprendiendo que se puede encontrar paz incluso en las situaciones más difíciles, siempre que tengas clara cuál es tu valor y estés dispuesto a defenderlo. Ahora, mientras termino de contarte esta historia en mi oficina del sótano, rodeado de las escrituras de mis propiedades y los planos de mis próximas inversiones, me siento tranquilo. No feliz como cuando Esperanza estaba viva, pero tranquilo como solo puede estarlo alguien que sabe que tomó las decisiones correctas en el momento correcto. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? ¿Habrías aceptado que te mandaran al sótano por el bien de la paz familiar? ¿O habrías defendido tu lugar como yo lo hice? Cuéntame tu historia y dime desde qué país me estás escuchando, porque al final del día, todos necesitamos aprender que el respeto no se pide, se exige, y que la familia verdadera es la que te respeta en las buenas y en las malas, no la que te tolera cuando les conviene y te descarta cuando les estorbas.